Muy buenas tardes, qué bendición poderme conectar en esta hora de la tarde con cada uno de los amables oyentes de este programa, las personas que se conectan a través de este medio. Dios les bendiga, una bendición bien especial del Dios del cielo. Muy agradecido a Dios con todo lo que Él ha hecho en nosotros, la bendición allí en la hermosa ciudad de Tuluá. Un abrazo para Aldemar Mosquera. La palabra del Dios del cielo dice que para participar de los frutos el labrador debe trabajar primero. Así que estamos en el tiempo de sembrar y de cosechar allí en Tuluá, pero igual estamos en Armenia. Gracias a Dios por cada persona que pudo estar en la mañana allí en la sede del barrio Providencia, por la palabra, por los milagros, por los testimonios, por las personitas que estuvieron acá en el barrio popular. Fue una gran alegría ver a algunos que no habíamos visto hace unos días, ver a otros que siempre los vemos y poder compartir la expectativa, la bendición de la gracia y de la misericordia del Dios del cielo. Quiero invitarles a orar. Vamos a orar en esta hora de la tarde por algunas personas que nos han pedido oración. Y estamos muy agradecidos a Dios por tener el privilegio, por tener la oportunidad de participar con esas personas, de presentar nuestros problemas al Dios del cielo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Solo que nosotros, a semejanza del profeta Daniel, oramos no solo cuando hay el problema, cuando hay la dificultad, también oramos por los demás, también oramos por la gente que no conoce a Dios y oramos sencillamente para decirle: Dios, confío en ti. Te invito a orar. Soberano Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias en esta tarde preciosa por la oportunidad, por el privilegio que es para cada uno de nosotros el acercarnos a tu presencia para decirte gracias, Padre bueno, por tu amor. Gracias, soberano Dios, por tu palabra, porque tu palabra es una seguridad. Ella dice que por dos cosas que es imposibles, en las cuales tú mientas, nos has dado un fuerte consuelo. Lo primero es tu promesa. Toda promesa que está en tu palabra tiene el resultado. Es firme, es segura. Y tú juraste a Abraham por ti mismo, porque no había otro mayor que tú. Y Señor, creo que esa bendición la tenemos, la Biblia lo dice, los que creemos en el Señor Jesucristo y que tenemos como ejemplo nuestro al Padre de la fe. Oro en esta tarde por cada familia que estuvo presente en la sede del barrio popular. Pido que les bendigas, que ellos puedan asimilar la palabra y podamos entrar en este tiempo precioso en el cual tu palabra se está haciendo, si se puede, más importante, más clara para nosotros. Dios, bendigo en tu nombre a todos los que asistieron a la sede del barrio Providencia. Pido que los bendigas, que los ayudes, que todas las circunstancias que hay en ellos tengan una intervención sobrenatural, más que una respuesta. Pido una intervención sobrenatural en toda situación. Te doy gracias por la obra allí en Tuluá, Señor, porque tú eres bueno, la obra es tuya. Nosotros solamente somos servidores por medio de los cuales las gentes puedan creer en ti. Gracias por la vida de Aldemar, gracias por cada personita que está allí en Tuluá, por cada uno de los que sirve de alguna manera en los GPS, en los diferentes sectores allí en Montenegro. Gracias por los que están allí en Puerto Samaria, por cada uno de ellos que oran por ellos y oran por la gente a su alrededor. Gracias, Señor, por los que están en Calarcá, cada familia preciosa que está allí en Calarcá. Estoy seguro de tu intervención,
Oro en esta tarde por la vida de Valeria, por su familia allí en Calarcá, que tú los bendigas, que tú los ayudes en todas las circunstancias. Oro, Señor, por la familia de mi hermano Harold Joanny López Alférez. Oro por la salud de su querida esposa Alejandra Henao. Pido que intervenga, Señor, que obres un milagro de sanidad, como hemos orado en esta mañana, como estamos seguros que estás haciendo tu gran obra. Recuerdo la canción que entonamos, Señor, aunque no podamos ver a veces, pero tú estás obrando. Dios milagroso, Dios de los imposibles, Dios de grandes obras. Gracias por sanar a Alejandra Henao. Gracias por obrar en los hijos de mi hermano Harold, en Joan Steven y en Harold Esteban, Señor, por obrar en ese jovencito aquí, por obrar en ese varón que ya se ha hecho adulto allí en la nación donde él se encuentra. Lo bendigo en tu nombre. Pido que te reveles al corazón de ese varón, que te reveles al corazón de Harold Esteban y lo ayudes, que él te conozca como Señor y Salvador. Dios, pido que toques el corazón de mi hermano Harold, que él pueda despejar las dudas, los temores, las incertidumbres, y que esa presencia tuya lo toque, lo bendiga, lo llene de una manera especial. Dios, oro por cada persona que está escuchando este programa. Pido que la bendición tuya venga sobre cada uno de ellos de manera muy especial y poderosa. Señor, oramos por Tatiana Ángel allí en la Tebaida. Oro porque tu misericordia obre un milagro de salud en su familia, obre una liberación especial en su casa, Señor. Tú te revelaste a esta mujer, Señor, para bendecirla, para ayudarla de manera especial. Y Dios, te pido que obres en su familia y que obres en ella, proveyéndole un empleo digno, un empleo bueno para que ella pueda cumplir sus obligaciones y sacar adelante a su familia. Gracias, Señor, por ocuparte de ella de manera especial y de cada persona que escucha este programa. Oramos por Bellanira Cardona, Señor. Mira ese propósito que tiene esta mujer para vender esa casa. Provee una persona justa, honesta, que esa venta se haga sin traspiés, pero que mi hermana pueda dar buen uso, que sea para una bendición, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos por Jorge Hospitia. Este varón pide oración por fortaleza espiritual. Nadie como tú para fortalecer, para bendecir la vida, Señor. Permite que los ojos espirituales de Jorge Hospitia se abran y que él pueda entender, como oraba el apóstol Pablo, pueda serle revelado en su hombre interior la grandeza, la justicia, la gracia, la bondad, la misericordia del Todopoderoso, del Dios que todo lo puede. Señor, oramos por Elena Trujillo para que la bendición tuya obre en ella de manera especial, y oramos por Yanier Rengifo. Señor, tú sabes de esa amenaza de cáncer. En el nombre de Jesús, sobre Yanier Rengifo y sobre toda persona que escuche este programa que tenga amenaza de cáncer, invoco el nombre poderoso y soberano de Jesús para reprender, para ordenar en el nombre de Jesús de Nazaret que desaparezca el cáncer, aunque haya hecho metástasis, que así como se regaron esas ramas de maldición, se recojan en el nombre del Señor Jesucristo y desaparezcan, porque creo en el poder del Dios del cielo, en los milagros que el Dios del cielo, el Dios eterno, hace por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por bendecirnos.
Oramos por las personitas que están allí en la ciudad de Montenegro, especialmente por Alexander, para que tu bendición venga sobre él y le dé estabilidad espiritual, estabilidad económica, para que tú establezcas tu presencia en esa familia de manera especial, que ellos son parte de los bendecidos con tu presencia, de los bendecidos con la oportunidad de ser oídos en los cielos. Los bendigo en tu nombre. Oro por Brandon, Señor, este joven de allí de Montenegro, para que se afirme de manera especial y poderosa. Oro también por Jonathan Castañeda, Señor, afirma su vida espiritual. Él pide por una vivienda mejor, pero yo pido por él no solo la vivienda mejor, pido la plenitud de la salud y pido la firmeza espiritual, que la gloria tuya empiece, Señor, a obrar en cada familia. Todos los que están escuchando este programa, no importa la dificultad, no importa la circunstancia, tu palabra, que es la verdad, asegura que tú mirabas a las multitudes y a través de esta línea de programa tú miras a las gentes donde quiera que se escuche este programa, en la nación colombiana, los que escuchan en otras naciones, y pido que les bendigas, que obres en las circunstancias, que sanes al enfermo, que liberes al oprimido, que toques la vida, Señor, del que sufre. Dios, obra de manera especial en los que están en un presidio. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por aquellos familiares de nuestros hermanos que están allí afrontando una pena, y pido que por misericordia tú los perdones. Concédeles el bautismo de tu Espíritu, concédeles la libertad que da Cristo, libéralos de la prisión del espíritu y del alma y dale la libertad de ese lugar. Que sean hombres y mujeres nuevos, que sean hombres y mujeres transformados. Digo, Señor, que empezamos una semana de éxitos y de bendiciones con el Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Te invito a hacer una oración de fe en esta hora. Las bendiciones de Dios no son tan difíciles, porque Él, que es el que las hace, está dispuesto a hacerlas. Pero te invito a que recibas la más grande bendición, que es la salvación del alma. Ora conmigo. Soberano Dios, en esta tarde preciosa, reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname. Yo reconozco que a veces he desobedecido a tu palabra, he rechazado tu palabra, que no he hecho lo correcto ante tus ojos, pero hoy quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Perdóname. Límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Gracias, Señor, por la maravillosa obra del Señor Jesucristo, obra de liberación, obra de sanidad, obra de provisión, pero sobre todo obra de salvación del alma. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración y quieres ser ayudado, apoyado por la Iglesia Cuadrangular El Shaddai, te animo a que te comuniques al WhatsApp 315-458-9562 y serás asesorado, serás orientado para fortalecer y bendecir tu vida. Un saludo muy cordial a Juan Manuel Lesmes allí en España, y a cada uno de los que está allí, a Marta Palechor, a Marta Quinchía, para nuestra querida hermana Gloria Arias y su hijo Pablo Arias. Dios les bendiga, un abrazo, y que el Dios del cielo multiplique sus bendiciones sobre ustedes. Bueno, vamos a tomar una reflexión corta en esta tarde, porque tenemos algunas preguntas muy interesantes.
pero estamos mirando en la Biblia, en la palabra del Dios del cielo, algo muy interesante acerca de nuestra respuesta al conocimiento de la palabra de Dios. Espero que cada uno de mis hermanos y los que no lo han hecho puedan seguirnos a través de este programa. También subimos este programa al YouTube. Si usted quiere tener facilidad, porque aparecen muchas iglesias como el Shaddai, y uno digita y salen muchas iglesias cuadrangulares, entonces usted debe de suscribirse en el YouTube. Y usted se suscribe y automáticamente ya le llegan a su celular o al medio que usted use llegan las impresiones de cuando nosotros grabamos, llegan las notificaciones. Entonces allí en el YouTube, en nuestra página, es ICC Armenia El Shaddai. Allí es en el YouTube, aparece así. Allí usted encuentra toda la serie de enseñanzas. Estamos hablando acerca de que la bendición de la palabra es oírla, claro que sí, pero no solamente oírla, es creerla y a través de la fe en ella, entonces empezar a tener una conducta diferente, con un Dios que nos libera, que nos bendice. Y entonces dijimos en esta mañana, los que escucharon o los que ven nuestro programa, dijimos que el cristiano es la única persona en el mundo, hombre o mujer, que puede permitirse el ser espiritual o el ser carnal. ¿En qué consiste? Tuvimos en la mañana un poquito de apreciación acerca de Gálatas capítulo 5, pero vimos que el fruto de la carne, y dijimos sin mirar los pecados escandalosos, porque el comienzo del mal es supremamente engañoso. A veces el mal es como esa enfermedad de la antigüedad llamada lepra. Aparecía solamente un puntico al que no se le prestaba atención, pero ese puntico se expandía, se aumentaba hasta que era incontrolable y transmisible, contaminante. Así es el pecado. Entonces la primera parte de la lista de Gálatas capítulo 5 habla de lo que yo llamaría pecados evidentes, vulgares y groseros, pero luego habla de pecados que son tan comunes en el pueblo cristiano: la envidia, la contienda, la ira, las disensiones. Y lo que nos decía allí Gálatas capítulo 5 es que el hombre, la mujer de Dios, aprende a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. El complemento de este pasaje es Romanos capítulo 8. Y la lectura que voy a hacer está empezando en el versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros,
el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En alguna ocasión escuché a una mujer expresar esto. Ella decía esto de su pareja. Ella decía, es que tiene la intención de disfrutar de los privilegios del matrimonio sin la responsabilidad del matrimonio. Aquí está hablando de vivir la vida bajo la dirección del Espíritu o la dirección de la carne. Y entonces dice dos cosas muy interesantes. Primero, que Cristo Jesús ha hecho posible para usted y para mí el perdón, pero también la bendición de poder vivir bajo el Espíritu. Y añade al final de los textos que leímos que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Pero entonces, ¿qué dice? Dice el versículo 1, dice que usted y yo podemos andar no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es tan extraño, pero andar en el Espíritu es como lo hemos venido aprendiendo acerca de la palabra. No es simplemente tomar el Salmo X, el pasaje tal y decir, yo declaro y tomo esto. Es vivir, es ampararnos en ese texto. Andar en el Espíritu no es andar, dijo alguien, levitando, es darle la oportunidad al Espíritu Santo, por la palabra, por el sentir que pone en nuestro corazón, en cuanto a los mandatos de Dios, a las ordenanzas de Dios, a la convicción de fe en las promesas, de tocar nuestro corazón, de cambiar nuestros hábitos, de liberarnos de la tradición, de cambiar nuestras costumbres. Andar en la carne es seguir haciendo la voluntad de la carne, lo que quiere hacer nuestro cuerpo, lo que quieren hacer nuestros pensamientos. Pero andar en el Espíritu es permitirle al Espíritu Santo empezar a tener un predominio en nuestra vida. Entonces dice que también nosotros podemos empezar, el versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Creo que la mayoría de nosotros sabe ese hermoso texto bíblico en el cual el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos aconseja que cada uno de nosotros aprende a controlar los pensamientos. Vienen los pensamientos. La mayoría de cristianos están de acuerdo en que la manera en que Satanás y sus demonios bombardean a la gente es a través de los pensamientos. Vienen pensamientos. Cuando se permiten, se razonan,
se dejan llegar al corazón, se pueden formar fortalezas. Pero yo tengo la palabra, tengo las promesas, tengo la evidencia del Dios del cielo, y entonces le puedo pedir al Eterno y al Poderoso que me ayude. Pensar en las cosas del Espíritu es algo más que sencillamente memorizar la palabra. Tal vez tenga mucho que ver con memorizar la palabra, pero es algo parecido a esto. Un hombre en una de las hermosas iglesias que he tenido la oportunidad de pastorear, hizo decisión por Cristo. Él era un constructor, un albañil, y él trabajaba en una empresa. Y él dijo: pastor, lo difícil es que todos nuestros compañeros acostumbran el día sábado, apenas nos pagan, a ir a una cancha de tejo. Allí se forma el ambiente, allí vamos a tomar cerveza, y son personas muy amables. He compartido con ellos mucho tiempo, trabajo con ellos. Creo que es difícil. Oramos a Dios por él para que tuviera fortaleza y pudiera resistirse, porque el alcohol estaba haciendo daño a su hogar, a su familia. Amando su familia, estaba dejando su familia sin el sustento, estaba llegando, haciendo un espectáculo, haciendo sufrir a sus hijas, a sus hijos, a su querida esposa. Pero Cristo tocó su corazón y el hombre dijo: yo no quiero seguir con esto, pero este es un problema, ¿qué hago? Pero mire la experiencia de este hombre. Durante toda la semana él llegó a compartir que había conocido el Evangelio, y entonces venía el bombardeo. Entonces ahora su mujer lo va a mandar. Entonces ahora usted va a trabajar para el pastor. Entonces ahora usted ya no va a ser amigo nuestro. Y él aseguró: sigo siendo su amigo, sigo apreciándolos. Y ellos empezaron: tiene que tomar con nosotros. Pasó la primera semana, el hombre en forma increíble se les escabulló, llegó a la iglesia y compartió. Fue pesado, fue fuerte, pero pude resistir, gracias a Dios. Oramos de nuevo y empezó la siguiente semana. Sus amigos, sus compañeros de trabajo durante todos los días: usted es un falso, usted ya no es nuestro amigo, usted se fugó, usted tiene miedo, a usted le infunden terror. Y entonces él dice: fue tanta la presión que yo dije, bueno, yo voy con ustedes. Y ellos le dijeron: se toma una sola cerveza. Y él dijo: bueno. Y tomó la decisión: Señor, voy a ir con ellos y me voy a tomar una sola cerveza. Pero él sabía que no era posible, porque los pensamientos, cuando se acarician demasiado, cuando los deseos de la carne, todo lo que implica el recibir en el corazón resentimientos, amarguras, envidias, odios, aversión hacia una persona, incomodidad, todo eso que se llega al corazón echa raíces y se convierte en raíz de amargura. Y este hombre entonces tomó la decisión: voy a tomarme una sola cerveza. Pero él mismo sabía que eso era imposible. Pidió oración a su esposa pidió oración a otros de la iglesia, y llegó el famoso sábado. Allí estaban todos sus amigos con una mirada casi que diabólica, en la expectativa: no lo vamos a dejar volar. Y entonces él no se pudo fugar y fue con ellos a la cancha de tejo. Pero él había estado orando, su esposa había estado orando, la iglesia había estado orando. Trajeron las cervezas y todos con una burla, con una actitud de menosprecio, estaban en la expectativa.
De pronto el hombre extendió su mano para tomar la cerveza. Y ante la sorpresa de todos, él dijo: yo no puedo. Y todos lo miraron y algunos le dijeron: ¿por qué no va a poder? No sea bobo, usted puede, hágale. Y otros le dijeron: no está el pastor, no está ningún hermano, nadie de la iglesia está aquí, hágale que nada va a pasar, tómese esa cerveza. Pero él dijo: yo no puedo porque siento que Dios me está mirando y yo no lo puedo defraudar, no puedo. Y desistió. No siempre va a ocurrir, mi amado. No podemos tentar a Dios, no se meta en el peligro. Desista de pensar en las cosas de la carne y pídale a Dios y procure, porque usted domina su mente, sus pensamientos, pensar en las cosas del Espíritu. Solamente pensando en las cosas del Espíritu empieza el camino de ocuparse de las cosas del Espíritu, o el camino de ocuparse de la muerte. Y la Biblia dice que el ocuparse de la carne o el ocuparse del Espíritu se opone entre sí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces ya no solamente se ocupa, sino que ahora vive según la carne. ¿Pero qué dice? Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero recuerde la sencillez que nos da la palabra. Se piensa, se ocupa y se vive. Domine sus pensamientos. Dígale a Dios: Señor, creo que lo que dice tu palabra es verdad. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo me quiero ocupar de las cosas del Espíritu. Órele a Dios en esta hora. Soberano Dios, deseamos en el nombre del Señor Jesucristo aprender a vivir bajo el dominio del Espíritu. Que todo lo que quiere levantarse en nuestra carne y apartarnos de ti sea anulado en el nombre soberano de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por cubrirnos con tu sangre preciosa. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos. Todas las personas que son bombardeadas por malos pensamientos, por sueños, por pesadillas de obscenidad, de vulgaridad, desaparezcan esas presiones y la sangre preciosa de Jesucristo purifique nuestros pensamientos y nuestros pensamientos dominen nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar, porque no vivimos según la carne, no somos deudores a la carne, sino deudores al Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Qué agradable poder orar con ustedes. Un saludo a nuestra querida hermana Marta Cecilia allí en Montenegro. Ella ha tenido percance de salud, pero se conecta a través de este medio. Dios le bendiga, mujer, que el Dios del cielo le dé completa sanidad. Un saludo para Lucidalba Ocampo, que recupere plenamente su vitalidad, su seguridad, su salud, en el nombre de Jesús. Bueno, nos preparamos para responder las preguntas pertinentes, las preguntas equilibradas y que de verdad son importantes para cada uno de nosotros. Preguntas razonables contestadas a través de la Biblia abierta. Buenas noches para todos. La primera pregunta dice: en la iglesia hay personas en unión libre. Si Dios viniera por su iglesia, ¿ellas son salvas? En la iglesia hay personas en unión libre. Si Dios viniera por su iglesia, ¿ellas son salvas? Bueno, primero déjeme decirle una verdad. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio,
tomamos los parámetros de Jesús. Jesús precisamente dijo en muchas ocasiones que Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era criticado y menospreciado porque se sentaba a los ojos de la gente con hombres y con mujeres pecadoras. ¿Recuerda esa historia? Una mujer, está Jesús en casa de un hombre que Él ha sanado, y llega una mujer conocida como pecadora y comienza silenciosamente a llorar, a ungir sus pies. Y este hombre piensa para sí: este no es ningún profeta. Si fuera un profeta, sabría que esta mujer es una pecadora y no le permitiría acercarse a él. Y entonces Jesús le dice: Simón, quiero hacerte una pregunta. Y le da una comparación y le dice: ¿cuál crees que ama más? ¿Al que se le perdonó poco o al que se le perdonó más? Y él dijo: Señor, al que más se le perdonó. Él dijo: bien has dicho. Estoy en tu casa y no has lavado mis pies ni me has dado una toalla para secarme, pero desde que yo entré, esta mujer no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas y de secarlo con sus cabellos, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Eso es lo que Dios quiere. No podemos convertirlo por una indiferencia en el menosprecio, menos en la idea, y somos nosotros los encargados de eso, los que recibimos a Cristo, que hay en las personas que rechazan el Evangelio. El Evangelio es solamente para los malos. No, la Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno. Todos necesitamos a Cristo. Entonces termino esta primera parte de la respuesta diciendo que cuando predicamos el Evangelio, a nadie le preguntamos si es casado, si es soltero, si vive en unión libre, cuántos matrimonios ha fracasado, si ese hombre es qué número en su larga lista de maridos, o esa mujer es qué número en su larga lista de mujeres. Sencillamente le predicamos el Evangelio, y Romanos capítulo 10 dice que no hay diferencia entre judío o griego, entre esclavo o libre, pues Él que es el Señor de todos es poderoso para perdonar los pecados, y todo aquel que cree en Él recibe el perdón. Se cree con el corazón y con la boca se confiesa para salvación. Cosa diferente, mi amable oyente, pero no que condena, pero cosa diferente es el que pisotea su fe y, estando en el camino de Dios, comete el error de abandonar a su esposo o a su esposa, a su compañero de años. ¿Cómo hacemos? Es lo que yo he aprendido en la iglesia cuadrangular y creo que es lo correcto. Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7 es un pasaje para entender. Quien tenga un buen corazón lo entenderá. Quien quiera tomar polémica podrá tomarla. Pero todo el capítulo 7 es interesante, pero yo voy a leer a través del versículo 10. Nosotros predicamos el Evangelio y creemos que todo el que reconoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador y lo confiesa con su boca, es perdonado. Sus pecados le son perdonados y su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero miremos lo que dice Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10. Quiero que lo noten. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer.
y a los demás, yo digo, no el Señor. Mire que hay una diferencia en el encabezado. Primero dice, a los que están unidos en matrimonio, y luego dice, a los demás. En la primera parte dice, mando no yo, sino el Señor. Pero aquí dice el apóstol, yo digo, no el Señor. En otra parte de este mismo capítulo, él dice, y creo que tengo el Espíritu Santo. Él dice, es un consejo. Él no dice que es lo mejor. Pero él no dice, abandone el Evangelio o abandone a su compañero o a su compañera. Durante años la iglesia enseñó así. No preguntábamos, nunca se ha preguntado, ¿usted cómo vive para poderle predicar el Evangelio? Sencillamente le anunciamos a la gente que Jesucristo dio su vida para perdonar nuestros pecados. Pero en la iglesia, en un afán de hacer las cosas bien, después de un tiempo se indagaba y muchas parejas eran confrontadas. Bueno, deja a su compañero porque usted está en pecado, o deja la iglesia. Y de hecho, muchas parejas hicieron lo uno o lo otro. Se alejaron de la iglesia, se sintieron rechazadas por Dios. Otros se abrazaron a la fe en el Señor Jesucristo y abandonaron su pareja, a veces con hijos, a veces con obligaciones, en una serie de circunstancias que realmente nos obligó a mirar la Escritura. El apóstol Pablo dice, yo digo, no el Señor, si algún hermano, note la gravedad de esto, tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. El versículo 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces lo primero es definir si la persona está en una unión libre después de haber conocido el Evangelio. Si hay unos hijos de por medio, si hay un hogar establecido, y no podemos entrar en aras de ser más puros que Dios quienes dañemos un hogar. Entonces, ¿cuál es el consejo? Si tiene un marido o una mujer que ni siquiera es creyente, pero consiente en vivir con él, no lo abandone. ¿Qué hacemos nosotros adicional? Decimos, considere a ese hombre, a esa mujer como su legítimo marido. De manera que si aparece, entre comillas, el otro, el que se casó legalmente, o con el pretexto de que no se es casado con este o con aquel, con esta o con aquel, usted puede serle infiel. No, debe de serle fiel, cumplir sus obligaciones como esposo o como esposa. Y la Biblia dice, aun si no es creyente y consiente en vivir. ¿Qué dice? Pero si el incrédulo se separa, sepárese y quede libre. Entonces no es la iniciativa como hacíamos nosotros, hacíamos tomar la iniciativa a la parte que quería ser fiel a Dios. Y hacíamos que muchas personas sintieran que Dios había sido el rival que vino a dañar su hogar. Pero sí hay una palabra para entender. Versículo 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide.
La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y repite, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Quiero que me escuche. No estamos diciendo permanezca en el pecado. Estamos diciendo, si Dios lo llamó siendo marido, voy a hablar para un hombre, no sé quién hace la pregunta, de una mujer con la que usted no se casó, pero tiene un hogar y ella consiente en vivir con usted, usted no la puede obligar al cristianismo, puede orar por ella, darle testimonio, pero no la debe abandonar, porque así le llamó Dios. Ahora, ¿qué dice? Ya lo adelanté un poco, que usted debe considerar a esa mujer como su legítima esposa para serle fiel, no por el hecho de que no son casados, albergar la idea como hacen en algunos lugares. Es que usted no es casado con ella, usted la puede votar y puede enamorarse de otra. Contemplar solamente la idea es una felonía, es una maldad. No hay un buen corazón. Entonces, ¿qué dice? Si fuiste llamado en ese estado y puedes hacerte libre, hazte libre, pero no te dé cuidado. Entonces entramos a mirar una serie de cosas, porque sí hay que procurar organizar en la medida de lo posible. Hay tantas situaciones que los pastores que de pronto escucharan esto comparten conmigo. Es tan fácil decirle a una persona, sepárese de ese hombre, sepárese de esa mujer, pero hay tantas circunstancias que hay en el pasado de una persona que nosotros no podemos sencillamente decirle, dañe su hogar. Primero, sea firme, guarde los mandamientos de Dios, considere a ese hombre o a esa mujer como su legítimo esposo. Si se va, entonces queda usted en libertad, no de conseguirse otra, no de conseguirse otro, sino de ser fiel al Señor. Porque es que en esto de la carne sigue operando la dureza del corazón. Y muchas veces uno encuentra personas que argumentan que están en pecado, pero lo que quieren es liberarse de esa persona, pero no para obedecer los mandamientos de Dios, para darle lugar a otra, para igualmente seguir cometiendo adulterio o fornicación. Lo mejor es orar a Dios y tratar de arreglar el asunto para que legalmente, a los ojos humanos, usted legalice su unión. Pero si no lo puede hacer por las diferentes circunstancias que rodean a cada familia, entonces que delante de los ojos de Dios usted sea fiel a los mandamientos de Dios y sea fiel a ese hombre o a esa mujer. Entonces esa es la situación. Diferente el que llega al camino de Dios y entonces sencillamente traspasa los mandamientos de Dios, decide hacer su vida y comete los errores. En este caso se aplica lo que dice Primera de Juan capítulo 1 y 2. Se reconoce el pecado, se le pide perdón a Dios y se deja de cometer el pecado. Digo, salvo que haya ya una familia establecida, que hayan unos hijos, que hayan unas hijas, pero si no hay nada de eso, entonces, porque conocieron al Señor solos y en una actitud de desobediencia decidieron hacer lo malo, es muy diferente el caso. Espero haber contestado la pregunta. La segunda pregunta dice: ¿por qué en la iglesia están las banderas del mundo? Bueno, no sé si esta personita que hace esta pregunta es
Nuevo. alguien muy nuevo, quiero solamente recordarle dos textos bíblicos. San Juan capítulo 3, versículo 16, texto muy conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Evangelio fue revelado en primer lugar a los judíos. Pero el propósito de Dios no era salvar a los judíos nada más. Su propósito es salvar al mundo. En Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante dice que el mandato de Dios es ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos, hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leerlo mejor. Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El propósito de Dios es que sea predicado el Evangelio a todas las naciones. Por eso el tener las banderas en una iglesia, no todas lo hacen, es una representación de que queremos de todo corazón ir a esas naciones. Pero la aplicación está en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, que viene el bautismo del Espíritu Santo, dice que en Jerusalén habían naciones representadas y muchos escucharon la palabra de Dios a través de un hombre lleno del Espíritu Santo e hicieron decisión por Jesucristo, como 5,000 hombres. Pero sabe, en Hechos 1:8 Jesús les había dicho a ellos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo viene a nosotros para darnos el poder de ser testigos. Pero quiero que lo note. El hecho de tener las banderas no quiere decir que nos queremos ir a las naciones, que oramos por las naciones, pero nos interesamos en la salvación del alma del que está cerca, del familiar, del compañero de trabajo, del compañero de estudio, del patrón, del empleado, del vecino, del barrio más allá. Y nosotros en Armenia, nuestra Jerusalén es Armenia. Mis hermanos allí en Tuluá, su Jerusalén es Tuluá. Jerusalén, Samaria era el pueblo vecino que no era ni siquiera reconocido como parte del pueblo de Dios. Son los que no lo conocen a Él, que están a nuestro alrededor, pero hasta lo último de la tierra. Entonces este es un anhelo de querer cumplir, y cumplimos en lo que tenemos aquí a la mano, porque recuerde, la Biblia lo asegura, el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo coloca. Sea fiel ganando el alma de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares, de los que están más allá, de los que no conocen a Dios. Y entonces en su voluntad Dios permitirá que algunos de nosotros vaya a las naciones. Eso quiere decir el simbolismo de las banderas. Creemos en un Dios que ama al mundo entero y que me recuerda, estoy interesado en usted, pero quiero salvar al que no me conoce, quiero salvar al que está en manos del enemigo.
Quiero salvar al que está atado por el alcohol, al que está atado por la droga, al que nunca ha oído mi palabra, al que se ha apartado. Lo quiero restaurar. Y nosotros estamos diciendo, Señor, creemos eso. Y yo quiero ser parte de que lo hagas. Espero que usted le permita a Dios usarle para esa bendición. La tercera pregunta dice así: ¿por qué la iglesia no da la Eucaristía en cada culto? La iglesia cristiana, ¿no? La iglesia cristiana. Bueno, depende de lo que entiendan por Eucaristía. Nosotros en la iglesia, según el libro de los Hebreos, tenemos unas ordenanzas de culto. Pero hay unas ordenanzas que pudiésemos llamar sacramentales. En la iglesia no es obligatorio un tiempo determinado, aunque hay hombres y mujeres que lo han entendido diferente. Pero le voy a decir, un sacramento establecido por el mismo Señor Jesucristo es el que crea y sea bautizado. En Mateo capítulo 28 dice que los bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El ser bautizado como creyente es una ordenanza establecida por Dios. Todo cristiano debiera hacerlo y el ejemplo fue Jesús, una sola vez. Una sola vez como manda la Biblia, porque puede ser bautizado 10,000 veces. Si nunca lo ha hecho como manda la Biblia, nunca lo ha hecho como dice el Espíritu Santo que es. La segunda ordenanza que hay es la celebración de la Cena del Señor. Si eso es lo que llama Eucaristía, en la Biblia no hay realmente un tiempo. En el principio los discípulos lo hacían cada año, porque fue instaurada, dice, la noche que el Señor fue entregado. Entonces lo hacían cada año. Por las persecuciones se perdió la oportunidad de hacerlo en la fecha exacta. Entonces la Biblia lo llama una celebración de recordación. Dice que lo hacemos recordando que Él murió por nosotros y que Él viene por segunda vez. Y es un poco más extenso, pero no es simplemente una ceremonia de hacer cada 8 días. Es la recordación de algo que Él estableció, que Él dijo que celebraría con nosotros de nuevo en el cielo. Jesús, Él mismo lo dijo, no volvió a celebrar esta ceremonia, solamente esa noche que fue instaurada, hasta el día en que reúna su iglesia con Él en el cielo. En la iglesia cristiana hay iglesias que lo hacen cada año como hacían en la antigüedad, otras lo hacen cada 6 meses, otras lo hacen el primer domingo de cada mes, otras iglesias lo hacen todos los domingos y hasta algunas lo hacen todos los días. Lo importante no es hacerlo, lo importante es hacerlo como lo dice Primera de Corintios capítulo 11, el versículo 23. Voy a permitirme el leerlo. Primera de Corintios capítulo 11, el versículo 23. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Importante que usted siga leyendo los textos que siguen. Pero es una ceremonia de recordación. Cristo murió por nosotros
y hizo de nosotros un solo cuerpo, porque ahora somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nos hacemos parte de Jesús cuando lo recibimos a Él como Señor y Salvador. El Espíritu Santo nos bautiza en un solo cuerpo. Entonces ahora nuestros pecados han sido perdonados por su sangre preciosa. Estamos bajo un nuevo pacto, el pacto hecho en la sangre del Cordero de Dios. Cuando lo hacemos así, pienso humildemente, no importa la forma periódica en que se haga, si es cada año, si es cada 6 meses, si es los primeros domingos de cada mes, si es todos los días, lo haremos bien. Pero si no lo discernimos, si creemos que es solamente hacerlo por hacerlo, entonces dice que juicio comemos y bebemos para nosotros mismos. Entonces lo hacemos. La iglesia cristiana lo hace como una ceremonia ordenada por el Señor y establecida para que recordemos que Él murió por nosotros y que Él viene por segunda vez y que estamos cada día tratando de hacer su voluntad porque lo esperamos. Bueno, y la tercera parte, ya para terminar, es el matrimonio, pero el matrimonio no es obligatorio. Jesús dijo que no era para todos. 3 ceremonias establecidas por Dios: el bautismo, la cena del Señor y el matrimonio. Adicionales, el bautismo en el Espíritu Santo, que yo debo de creer y debo de buscar. Así que entonces le animo a que usted se fortalezca en el Señor y le diga: Señor, yo debo de hacerlo. Debo de recordar que diste tu vida por mí y que vendrás por segunda vez. Oremos. Soberano Señor, gracias por haber dado tu sangre preciosa para perdonarme de todos mis pecados. Gracias porque no me libraste del pecado para dejarme en un rincón, sino que me hiciste parte de la iglesia. Y por eso yo hago parte del cuerpo de Cristo. A veces en una gran iglesia, a veces en una iglesia pequeña, pero allí habemos varios que hemos recibido a Cristo como Señor y como Salvador. Somos la expresión local del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por ayudarnos a recordar que diste tu vida por nosotros, que no hay condenación para nosotros y que vendrás por segunda vez. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, les espero mañana en su programa La Hora de Poder, Suldemaida Radio 106.9. Bendiciones y una excelente noche y bendición en una nueva semana. Dios les bendiga.